Bueno, muy buenas a todos, bienvenidos a esta sesión de la asignatura Métodos Cuantitativos Avanzados, ¿de acuerdo? Bueno, en primer lugar, como os comentaba la semana pasada y os comentaba también en el foro, hoy tenemos una sesión con dos objetivos. El primero de todos, más importante, es presentar el tema 6, el tema de volatilidad, y con él ya cerrar el segundo gran bloque de conocimiento de la asignatura, ¿de acuerdo? Y luego, en segundo lugar, aunque es lo primero que vamos a abordar, es resolver las dudas sobre la actividad propuesta, la actividad de correlación propuesta la semana pasada. Bueno, entonces, antes de nada, comentaros, ¿hay algún tipo de duda, comentarios sobre la actividad propuesta, lo que no entendáis o que hayáis empezado a desarrollar y no y hayáis llegado a algún punto en el que tenéis alguna duda de cómo continuar o alguna duda sobre el resultado que obtenéis? Bueno, en general, sobre la evolución de la asignatura, un poco ver cómo lo estáis avanzando, si tenéis dudas y si hay dudas, pues cuáles son para resolverlas. Buenos días, profesor. Hola, muy buenas. Veo que está muy bien dado la actividad, está muy bien, está claro en términos generales, pero quería hacer una consulta. Al final veo unas respuestas, unas soluciones ya dadas aquí. Eh, Creo que estoy con la intención de hacer una validación o una solamente tomarlo como referencia, porque podría haberse darse algo mejor en el desarrollo. Quizás, no creo que así sea, pero podría darse una pequeña discrepancia. A lo mejor por ¿Dónde dices que hay una solución subida? acá en la actividad 2 de correlación. Bueno, es Al, que al al final me ha subieron, salido solución, pregunta uno y bueno, ahí subieron está. una propuesta de solución. Bueno, eso no debería de estar ahí, ¿vale? De todas Ah, ok, maneras, ok. bueno, como la actividad la tenéis que resolver vosotros en el Excel, pues os puede orientar, pero la tenéis que resolver. La Sí, tenéis sí, que no, resolver, no. ¿de acuerdo? Sí, sí, a eso me refería justamente. Hay que hacerlo porque si no, no se aprende. Pero en cambio, esto, ¿por qué No, estaba aquí? no Me sé llamó la si, atención. bueno, es un error al subirlo. Tampoco os fiéis excesivamente de eso, porque Ah, podría estar desactualizado incluso los resultados, ¿vale? Eso es un error, lo comunicaré a la administración de la página, ¿vale? Del soporte tecnológico de la asignatura, porque eso es un error que eso esté ahí, ¿de acuerdo? sí, y agradecerle que ya se subió todo lo que es materia también, porque eso nos ayuda también para ir estudiando, ¿no? Repasando un poco lo que ya se ha visto. Te refieres a las presentaciones que hay subidas, ¿no? Ajá, exacto. Vale. Gracias. Pues no, a ti, muchas gracias. ¿Más dudas, más preguntas? Solo una consulta. ¿Sí? Eh, ¿Hay alguna relación entre lo que usted ha hecho con, digamos, con distribución T, en el caso de la correlación, con la prueba de hipótesis? O sea, realmente para validar la significancia estadística de un estimador cualquiera, en este caso del coeficiente de correlación, Carlos, lo que hacemos es un contraste de hipótesis y lo hacemos confrontando el estadístico T, ¿vale? Que veíamos la semana pasada con el percentil de la distribución T-student para el tamaño de la muestra, para los grados de libertad, que son el tamaño de la muestra -2, y el nivel de confianza. Por lo tanto, sí, o sea, siempre que tú quieres medir la significancia estadística de un parámetro, lo que haces es pues una prueba de confianza o un contraste de hipótesis. O ¿De sea, acuerdo? son dos formas equivalentes, digámoslo así. Bueno, es que realmente no es que sean dos formas equivalentes, es que tú, la herramienta que usas para medir la significancia es un contraste de hipótesis. O sea, Ah. el contraste de hipótesis es una herramienta necesaria para hacer la prueba de significancia. Ah, ya, lo que pasa es que como siempre usaban el tema del p-valor, por eso... Bueno, al final el p-valor es el ejercicio inverso. Cuando tú
haces el p-valor, pues lo que ves, hay una pregunta en el test que habla sobre esto, al final lo que estás diciendo es cuál es el nivel, cuál es el tamaño de la muestra que necesito para cumplir un determinado nivel de significancia, que es el p-valor. Ok. ¿Vale? Gracias, Puedes profesor. hacer el ejercicio probando la significancia o midiendo o diciendo, o sea, tomando como dato el nivel de significancia o viendo cuál es el nivel mínimo de significancia para que la prueba sea significativa, sea positiva. ¿De acuerdo? Gracias, profesor. No, nada. De hecho, creo que es la pregunta 7, me parece, del test del tema 5, justo, Carlos. La 7 o la 8 habla sobre hacer eso, ¿vale? Por si lo quieres revisar. Más dudas, más preguntas. Bueno, pues vamos a comenzar con el tema 6. De todas maneras, si hubiera cualquier otra duda de las personas que estáis conectadas o de personas que hoy no estéis conectadas, ¿de acuerdo? Pues, por favor, a través del foro la comentamos y la resolvemos, ¿de acuerdo? Bueno, continuando con la sesión, ¿qué entendéis por volatilidad? O sea, ¿de qué creéis que vamos a hablar hoy? Es un término últimamente en los mercados muy manido, es decir, desde que se implantó la nueva política comercial, ¿vale? En Estados Unidos, pues de lo que más se habla en los mercados es de la volatilidad. ¿No? Si yo os digo, oye, antes de empezar, antes de dar una definición canónica, ¿qué es la volatilidad o qué entendéis vosotros por volatilidad? Una medida de cuánto varía un conjunto de datos con respecto a su media. Bueno, es una buena definición, Julián, una definición técnica, matemática, pero yo me refería más a un nivel conceptual, en un lenguaje más de mercado, un lenguaje más financiero. ¿Qué es la volatilidad? ¿Qué es esa variación del conjunto de datos? O, dicho de otra manera, ¿a qué asemejamos la volatilidad? ¿A cambios en qué? Cambios en los precios, ¿no? Por tanto, el cambio en el precio va a ser la rentabilidad. Cuando rentabilidad y volatilidad, rentabilidad y riesgo, van a ser primos hermanos, ¿vale? Hoy vamos a introducir este concepto, ¿vale? La semana que viene ya vamos a empezar a trabajar con digamos, con la base fundamental de la modelización financiera, que es el binomio rentabilidad-riesgo, ¿vale? Que lo habréis oído hablar muchas veces, binomio rentabilidad-riesgo, la teoría de Markovits, ¿vale? Bueno, veremos qué es eso, pero para llegar a ese punto tenemos que entender hoy, en primer lugar, qué es y asociémoslo a que volatilidad es cambio en los precios, modificación de rentabilidades y por tanto estaremos hablando de un riesgo, ¿vale? Volatilidad en finanzas es sinónimo de riesgo. Vamos a trabajar con un caso práctico durante la sesión, ¿vale? En el cual vamos a ya pasar a tener la consideración de analistas junior en un banco de inversión, en un conocido banco de inversión, y lo que se nos va a proponer como primer trabajo, ¿vale? Es evaluar la volatilidad de un activo. ¿Vale? Un activo que nuestro responsable en el área de inversión está estudiando introducir en una cartera gestionada. Nos van a dar 10 días, el histórico de 10 días de cotización de ese activo y vamos a calcular la volatilidad por diversos medios. ¿Vale? Pero antes de llegar ahí, necesitamos hacer esa definición que os decía antes, más
bueno, pues más coloquial o más espontánea de qué es la volatilidad. La volatilidad es cambio. ¿Vale? La volatilidad tiene dos componentes fundamentales, ¿de acuerdo? Ese cambio a nosotros nos afecta de dos maneras, ¿vale? En primer lugar, evidentemente que el cambio sea muy grande, muy pequeño, ¿vale? Es decir, la intensidad del cambio, la magnitud de la volatilidad, luego la frecuencia con la que se produce. Es decir, cada cuánto tiempo obtenemos un cambio drástico en el precio de ese activo financiero. Por tanto, lo que nos va a interesar medir, ¿vale?, es qué va a ocurrir o con qué probabilidad va a ocurrir un cambio en esos precios que sea desfavorable para nuestro posicionamiento en el mercado. Es decir, la volatilidad, lo que nos va a interesar es un riesgo de pérdidas. Y lo vamos a medir, de ahí que decía la definición que nos aportaba Julián en el chat, una definición correcta, y sobre todo en términos matemáticos, lo vamos a medir como la desviación típica de las rentabilidades, de los cambios de precio. No quiero entrar en la profundidad matemática, ¿vale? Pero sí me interesa que entendamos que para medir la volatilidad en finanzas tenemos que entender que la rentabilidad es un proceso estocástico. ¿Vale? Veremos más adelante qué es un proceso estocástico, pero un proceso estocástico al final es, para que lo entendamos todos, una serie histórica de un atributo, de una característica que tiene la particularidad de que está ordenada cronológicamente. Es decir, por ejemplo, pues la medición mes tras mes, día tras día, hora tras hora, minuto tras minuto de la variación del precio. ¿Vale? Por eso, el precio, nosotros, como los mercados tienen cotización instantánea, podemos rápidamente montar ese proceso estocástico y decir que la rentabilidad, pues es al final esa desviación típica por un factor, en este caso por una distribución normal. Podemos buscar, ¿vale?, que se distribuya según el modelo matemático que hemos visto, al cual tienden la mayor parte de los procesos aleatorios, ¿vale?, de los fenómenos aleatorios, que es la distribución normal. Si montamos eso, si asumimos eso, tenemos una gran objeción, ¿vale?, similar a lo que hemos visto anteriormente similar a lo que hemos visto anteriormente en la actividad 1, ¿vale?, que hablaba de que el modelo normal no es el que regía esa distribución de puntos. En las finanzas ocurre similar, ¿vale? Vosotros veréis cómo, si sois seguidores de la prensa financiera, veréis cómo grandes cambios abruptos ocurren muy pocas veces. El modelo normal da una cierta importancia a las colas, ¿vale?, a las rentabilidades positivas o negativas muy grandes que en la realidad se dan muy poquitas veces. Por contra, el modelo normal reduce la probabilidad de lo que ocurre la inmensa mayoría de los días. Si vosotros vais y observáis la cotización de los grandes índices, veréis que la mayor parte de los días se mueve en un rango muy estrecho. Si tomas el más menos 1%, ahí vas a estar prácticamente el 80-90%. Por tanto, la distribución normal no es adecuada, ¿vale? O sea, que esa asunción inicial que hemos dicho, bueno, podemos hacer para empezar a trabajarlo, pues no es la correcta. Por lo que hemos dicho, ¿vale? Los eventos absolutamente dramáticos ocurren con más frecuencia de lo que dice la normal. La normal diría que eso prácticamente en la vida de una persona no ocurriría nunca. Y en la vida de nuestra generación han ocurrido cosas como la quiebra de Lehman Brothers y la posterior crisis financiera del 2008 al 2011, la crisis de deuda soberana posterior en España, inestabilidades políticas en Turquía, tema del conflicto en el este de Europa, evidentemente la pandemia, que según el modelo normal tendría una probabilidad prácticamente cero, la guerra de Ucrania, ahora la guerra arancelaria, es decir, bueno, vemos como esos cisnes negros, que es como se llaman en el mercado, lo bautizó así Nassim Taleb, ¿vale?, un matemático y un inversor bastante famoso, pues vemos cómo ocurren con más frecuencia.
Por tanto, nos encontramos con que si la línea azul es el modelo teórico que nosotros supondríamos bajo el primer planteamiento de hacer una distribución normal, vemos que lo que ocurre realmente es la línea roja. ¿Vale? Esto no es tan peligroso, esto que ocurre aquí. ¿Vale? Pero esto sí es muy peligroso. Es decir, que la probabilidad de pérdidas extremas en las carteras, de volatilidades extremas, no esté bien medida en el modelo teórico que usamos para cálculos de volatilidades, invalida absolutamente el uso del modelo normal. ¿Vale? Por lo tanto, no vamos a usar un modelo normal, vamos a usar modelos históricos, modelos exponenciales, incluso un modelo autorregresivo para modelar la volatilidad. ¿Vale? Pero no vamos, ¿de acuerdo? No vamos a utilizar para resolver ese caso práctico, que vamos a entrar en él, el modelo normal. Es importante una cosa. ¿Vale? La volatilidad no es constante en el tiempo. ¿Vale? Por tanto, nosotros tenemos que ver que es un momento de segundo orden. ¿Esto qué significa? Que con el tiempo lo que es lineal es la varianza. Si nosotros medimos la volatilidad, como hacemos normalmente como desviación típica, ¿vale? Tenemos que saber que para escalarlo temporalmente multiplicamos no por t, como con la rentabilidad, sino por la raíz de t. Es decir, si yo calculo la volatilidad a un día y quiero saber la volatilidad a 10 días, tengo que multiplicar por raíz de 10 y no por 10, como haría con la varianza, perdón, o con la media, que es decir, con la rentabilidad. ¿Vale? Eso es lo que significa que la volatilidad es un momento de segundo orden, es decir, que lo que es lineal con el tiempo es la varianza o el cuadrado de la volatilidad. Esto, más allá de entender matemáticamente que es un momento de segundo orden, que está más explicado en los apuntes, pero sí que quiero que nos quedemos con la idea, que nos la grabemos, de que cuando yo quiero escalar temporalmente volatilidades, no multiplico por t, sino por la raíz de t. ¿Eso está claro? Claro hasta aquí el concepto de volatilidad, por qué no es un modelo normal y qué significa que sea de segundo orden. Venga, ¿dudas hasta aquí? Johnny, cuando yo tengo una volatilidad, por ejemplo, diaria, ¿vale? Si yo quiero calcular la volatilidad de ese mismo activo en 10 días, podríamos pensar, bueno, pues multiplico por 10, ¿vale? Como pasa con la rentabilidad. Lo que ocurre es que la volatilidad es un momento de segundo orden. ¿Eso qué significa? Significa que lo que es lineal con el tiempo, igual que lo es la rentabilidad, es el momento de segundo orden, que es la varianza. Como la volatilidad es la raíz de la varianza, es la desviación típica, cuando yo quiero linealizar volatilidades, no multiplico por t, sino por la raíz de t. ¿Vale? Por la raíz cuadrada de t. Porque lo que es lineal es la varianza, como yo lo que estoy buscando escalar es la desviación típica, pues hago la raíz tanto de la varianza como de el tiempo. ¿Ahora más claro, Johnny? Si tú tienes que multiplicar para calcular varianzas, para pasar varianzas de un día a una semana, 10 días o a un mes, por la raíz de t, por la raíz del número de días. ¿Vale? Más dudas sobre el concepto, sobre el tema de la normalidad, lo que es un cisne negro, etc. ¿Todo claro hasta aquí?
Bueno, pues, ¿qué métodos vamos a usar? ¿Vale? Tenemos 3 modelos. ¿Vale? Vamos a ordenarlos del más simple al más complicado, por tanto, del más rudimentario al más sofisticado. Esto no quiere decir, ¿vale? Y esto grabémoslo a fuego para todo lo que tiene que ver con modelización, de aquí en adelante la asignatura, que aquello que sea más sofisticado o que sea más complejo es mejor. ¿Vale? Eso no es verdad. Tenemos que ver, como siempre os he dicho, para minimizar el riesgo de usar mal un modelo, tenemos que calibrar, ¿vale? O evaluar que el modelo que estamos usando se adapta, sus condiciones se adaptan a el uso que estamos viendo, es decir, al fenómeno aleatorio que estamos buscando modelar. ¿De acuerdo? Con lo cual, si la volatilidad, hemos dicho que es cambio, oscilación de precios, variación de rentabilidades, pues la manera más sencilla de medir o de estimar la volatilidad es hacer una media de rentabilidades históricas. Si yo sé cuánto ha variado en el tiempo durante, en el caso anterior, cojo los últimos 10 días, calculo 9 rentabilidades, la media de esas 9 rentabilidades es la volatilidad. ¿Eso lo entendemos? Si yo digo que la volatilidad es el cambio de los precios, pues oye, cógete el histórico y dame el cambio medio de los precios. Eso es lo más simple que hay, ¿vale? Y se usa con cierta frecuencia según en qué activos en mercado, ¿vale? Para estimar volatilidad. Al final la volatilidad es un input, ¿vale? De muchos modelos de los que vamos a ver a futuro. ¿Problemas que tiene esto? Hombre, tiene una ventaja buenísima, que es muy fácil de calcular y que yo cada día le doy a la máquina, le doy a la churrera y de manera rápida tengo un input, ¿vale? De qué es la volatilidad. Ahora, se me plantean ciertas preguntas, ¿vale? A ver si vosotros tenéis una respuesta. Por ejemplo, ¿cuántos valores tengo que usar para tomar la media? Es decir, ¿cuántos días considero representativos para medir la volatilidad actual, la próxima volatilidad del mercado? ¿Cuántos creéis que hay que usar? Profesor, yo creo que eso va a depender de la magnitud también del problema, ¿no? Puedo tomar una muestra representativa, pero siempre, mientras mayor sea el campo muestral, yo lo considero, en mi opinión, que va a ser mejor, pero no práctico tampoco. Vale, por ejemplo, según lo que nos dice Mario, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos 5 años de datos, la media de las rentabilidades diarias de los últimos 5 años la consideramos representativa o la mejor representación de la estimación de la volatilidad actual del mercado. Eso, Mario, es lo que tú comentas. Por ejemplo, 5 años, 10. Bueno, vamos a ver. Si yo me coloco en el 8 de septiembre de 2008, ¿vale? Al día siguiente ya Lehman Brothers no existiría. ¿Vale? Quizás el mayor evento, ¿no? de un institucional en la historia reciente. ¿Vosotros creéis que si yo estoy evaluando la volatilidad, ya no de Lehman Brothers, sino de cualquier banco estadounidense, la mejor estimación de la volatilidad era la media de las volatilidades de los últimos 5 años? Imaginad, vosotros queréis ver la volatilidad de una empresa de consumo francesa, ¿vale? Y decís el día 15 de febrero, es decir, prácticamente en el inicio de la expansión masiva del COVID en Europa, que no, que vamos a coger la media desde 2015, porque tengo muchos datos. Entonces, la volatilidad esperada en el mercado para esos días es justo la de la cosechada de los últimos 5 años, desde 2015. ¿Eso creéis que tiene mucho sentido? ¿Tú, Mario, en esos casos crees que tiene sentido? Pablo dice que no. ¿Tú, Mario, qué opinas?
Claro, es que no va a haber una respuesta ideal, ¿vale? ¿Por qué? Porque, como bien decía Mario, oye, los datos son datos. Y es mejor tener datos que no tener nada. Despreciar datos, pues no es muy adecuado tampoco, ¿verdad? Pero claro, coger datos muy desactualizados, imaginar que estamos cogiendo datos y, por ejemplo, la compañía se ha fusionado, ha cambiado su perfil. ¿Tiene sentido esos datos de una compañía que sí que es la misma, pero que ahora su negocio es muy distinto? Bueno, no hay una volatilidad ideal, ¿vale? Tampoco hay una predicción futura que deriva de esto que decía, ¿vale? Estamos haciendo una explicación de la volatilidad reciente, más o menos reciente, pero si yo cojo muchos datos, no hay una reacción a un shock de mercado. Puedo estar en mitad de un shock de mercado, puede estar la Reserva Federal subiendo los tipos de interés y yo tan tranquilo porque estoy cogiendo la media de los últimos 7 meses. Entonces, hay dos problemas, ¿no? El tamaño de la muestra y sobre todo el hecho de que todos los datos tengan el mismo peso. Por eso la primera de las soluciones, ¿vale? Esto no va a arreglar el explicar la volatilidad futura, el predecir la volatilidad futura, ¿vale? Pero sí va a arreglar el tema de la ventana temporal, es hacer una media ponderada, es decir, darle más peso a la información más térmica, hacer un modelo más térmico que reacciona de manera más rápida a la información más reciente. Por tanto, si hacemos un desarrollo matemático, pasamos de esa media con un factor de decaimiento, usamos una exponencial y tenemos que la volatilidad depende de la última volatilidad y de la última rentabilidad diaria al cuadrado. Y lo hace con un factor que se llama lambda, ¿vale? Que se llama persistencia. Este modelo, ¿vale? Está desarrollado y es usado por dos de los buques señeros de las finanzas mundiales, que son Moody's, la agencia de rating, y JP Morgan, el banco de inversión, ¿vale? Se denomina el modelo Risk Metrics. Ese factor es un factor discrecional por parte del analista. Lo que te dice el manual de Riskmetric es que uses entre 0,92 y 0,96. Por consenso de mercado, si nadie os dice nada, normalmente se usa 0,94, ¿vale? Pero siempre estará en esos valores. Por tanto, ya tenemos una solución al primero de los problemas. Ahora, el hecho de no poder predecir la volatilidad futura hace que necesitemos otro tipo de modelo. Un modelo que tenga un valor tendencial, que tenga una tendencia, es decir, que haya un valor futuro hacia el cual va a converger. Es decir, una cualidad natural del activo. Habréis oído muchas veces que se habla de las betas de los activos, de los riesgos inherentes de los activos, o incluso se ordenan por sectores, mercados. Se dice, bueno, claro, tú no puedes comparar el sector food, por ejemplo, la alimentación, en UK y en Marruecos. El riesgo, bueno, pues no lo puedo comparar. ¿A qué se debe? El producto distinto, no, el producto es el mismo, pero hay condicionantes de mercado, es decir, hay una volatilidad de largo plazo inherente al mercado en el que estoy, al tipo de activo, etc. ¿Vale? Eso es lo que se denomina volatilidad de largo plazo. Entonces, la tercera de las opciones es establecer un modelo autorregresivo. ¿Qué significa un modelo autorregresivo? Significa que es un modelo que converge, que tiene un valor tendencial, es decir, que el límite en el infinito es la función matemática que va a regir esta volatilidad, es la volatilidad de largo plazo, ¿vale? Y la ecuación matemática del modelo es esta, ¿vale? Hay tres factores, los tres tienen que sumar 1 para que el modelo sea coherente y muchas veces pues el peso de la volatilidad de largo plazo por una constante que es la volatilidad de largo plazo, que se define, digamos, de manera, es un benchmark de mercado, es decir, pues la volatilidad de largo plazo del sector retail en Europa es un 1,5 diario. Ya está, ¿vale? Bueno, pues a veces se le llama parámetro omega y esta es la función, podéis ver tanto esta ecuación matemática para el modelo como esta otra, ¿vale? De manera independiente. ¿Entendido? ¿Entendido los tres modelos? ¿Y qué soluciona cada uno de los modelos? Es decir, qué grado de complejidad
tenemos por pasar del modelo de cotizaciones históricas al modelo ESMA y del modelo ESMA al modelo GARCH. Venga, ¿dudas hasta aquí antes de empezar a usarlo? ¿Dudas sobre los modelos? No hay dudas. Venga, esto las primeras veces que se ve, cuando es algo nuevo que no se ha visto anteriormente, suele generar, y es normal que genere dudas, con lo cual... Bueno, vamos con el ejemplo, ¿vale? En el primero de los casos, nosotros tenemos siempre estos 10 días de cotización. Oye, cotizaciones históricas, ¿vale? Yo cojo, calculo las rentabilidades diarias, las elevo al cuadrado y simplemente, como hemos dicho, la media de esos valores me da la varianza. Si hago la raíz cuadrada, pues para este activo la estimación que tengo de la volatilidad por cotizaciones históricas, ¿vale? Es un 2,11. Que la quiera anual, recordar, multiplico por raíz del número de días que tiene un año, que por benchmark de mercado, ya hemos comentado desde la asignatura, son 250. ¿Vale? Puedo dar la volatilidad en tasa diaria o en tasa anual. Como veis, un modelo muy sencillito, es hacer una media. ¿Vale? Por tanto, lo que es sencillo está reñido de lo que sea normalmente muy sofisticado. Pero, ¿vale? Si yo tengo una media más profunda, como comentaba antes Mario, completamente profunda, puede ser una estimación tan buena como cualquiera de las otras, ¿vale? No entiendo bien, Mario, cuando dices los datos deberían ser preferentes, como dice la literatura temporal o más reciente. No entiendo bien cuál es la pregunta, ¿vale? O sea, al final, para que el mercado, Mario, se alinee con tus estimaciones, lo óptimo es darle más peso. O sea, o tomar una muestra de tamaño medio, es decir, entre 3 y 6 meses, o si tú estás en una situación de mercado muy extrema, no desperdicies los datos históricos, si no los quieres ver, pero usa un modelo de suavizado exponencial, ahora lo veremos, ¿vale? Usa un modelo en el cual los datos más recientes tienen más peso. No entiendo bien esto que me dices de la literatura temporal, ¿vale? No sé bien a qué se refiere eso. Si me lo puedes aclarar para poder a lo mejor responder, si la respuesta no ha sido la adecuada, date una respuesta más certera o más acotada. Sí, yo me refería, hace un momento que estábamos hablando de este tema, en sí, entiendo que en concreto, los precios van a cambiar financieramente hablando, aleatoriamente, pero eso es un proceso que se va a dar de manera normal todo el tiempo. Y ahí van a haber muchas Cuando te fluctuaciones refieres a manera pequeñas. normal, ¿qué te refieres? ¿A que sigue una distribución normal los precios Una o son distribución normal normal. como una manera habitual, como un sinónimo de habitual? O sea que siempre van a haber unas fluctuaciones pequeñas, pero como sacudones grandes, subidas y bajadas drásticas, pueden ocurrir más a menudo de lo que nosotros esperamos. Eso es. Pero no sé si eso enlaza con la pregunta que me hacías en el chat, Mario. Ah, sí, en sí, entonces tenemos en base a eso que estoy diciendo, en realidad la muestra no vale tener muy representativa porque va a prevalecer los cambios aleatorios que se dan de forma más continua. Entonces, sin restarle importancia a nada, porque en realidad de la muestra, en realidad de la calidad de la muestra, voy a tener un buen resultado. Es que eso depende, Mario, de lo que tú estés valorando. Vamos a ver. Puedes estar valorando una opción sobre los tipos de interés a 2 años vista, entonces a lo mejor pues lo que esté pasando hoy en el mercado no te interesa tanto, prefieres una muestra histórica más amplia, que te dé un ciclo, ¿vale? O puedes estar valorando
una opción sobre los tipos de interés que vence en una semana. Por eso digo que no hay una respuesta única. Y por eso digo que no hay una opción mejor que otra, sino que según lo que estemos valorando, para que necesitemos el input, tenemos que conocer todas las herramientas, ¿vale? El modelo de suavizado exponencial, que es el que vamos a ver ahora, Mario, nos sirve mucho cuando necesitamos hacer mucho fit al mercado, ¿vale? Es decir, necesitamos arrimarnos mucho a lo que está ocurriendo en el mercado. Entonces, le damos más peso a las observaciones más recientes, ¿vale? ¿Veis? Tenemos aquí el mismo ejercicio, las rentabilidades, y lo que hacemos es las elevamos al cuadrado. ¿Cómo calculamos la varianza? Pues mirad, el dato inicial tomamos la varianza muestral de la serie de rentabilidades y después pues vamos aplicando de manera recursiva, ¿vale?, el modelo EMMA hasta llegar pues a un valor que es el 2,16, es decir, la volatilidad por el modelo EMMA sube un pelín. ¿Por qué sube un pelín? Hombre, sube un pelín porque las observaciones más agresivas, por ejemplo este 3, pues están en la segunda mitad. Es decir, yo desde este menos 2,6 tengo más valores grandes que aquí, ¿vale? Sube ligeramente. Si yo, por ejemplo, cambio este dato y voy a poner aquí un 5%, pues lo que va a ocurrir es que va a subir muchísimo más, ¿veis? 2,75 que si yo hubiera puesto el 5% aquí, ¿vale? ¿Por qué? Porque ese 5% ahora mismo yo le estoy dando un peso superior al que tenía, al que le va a dar una media, porque en el modelo EMMA el dato más reciente pesa más que la media, ¿de acuerdo? Pesa más que el resto. Por tanto, si es un valor más extremo, sesga más. Es decir, es un modelo más térmico, me permite un ajuste más rápido, más convergente a la información de mercado. ¿Entendido cuándo lo tengo que usar y cuál es la diferencia? Esto quizá, Mario, es a lo que te referías con lo del tema de la información más reciente en el chat. Vale, si yo quiero observar una proyección que ya no me explique la volatilidad pasada, sino que me proyecte en base a eso a un horizonte futuro, es decir, me genere una curva de rentabilidades, ¿vale?, lo que tengo que usar es un modelo que tenga un factor autorregresivo, es decir, que tenga un límite en el infinito. Observamos el valor hacia el cual tiene que converger el modelo. Si yo tomo este valor como 1,41, ¿vale?, lo he calculado aquí para que estos valores sean coherentes, ¿vale?, para que alfa, beta más delta sume 1, ¿vale? Pues ¿qué hago? Pues igual que antes. Oye, yo tengo las rentabilidades, las elevo al cuadrado y las varianzas pues las voy calculando según este modelo. Es decir, la omega más la alfa por la rentabilidad más la beta por la volatilidad del día anterior. Y a esto llega a un valor de 2,03, ¿vale? ¿Era esperable que este valor fuera inferior a este 2,16 y a este 2,11? ¿Sí o no? ¿Qué creéis? ¿Qué hace el modelo GARCH? El modelo GARCH lo que hace es, desde el punto en el que estoy ahora, me traza una curva para llegar a converger al valor de largo plazo. Si yo tengo un valor de largo plazo, ¿vale?, que está por debajo de la media histórica, es decir, de este 2,11, este 1,41, ¿qué tiene que ocurrir con la estimación? Que la estimación va a ser decreciente, ¿vale? Como va a ser decreciente, tengo que empezar en la de mañana a decrecer, porque lo que va a hacer es trazar una función matemática que me lleve desde el 2,11 que estoy hoy, o que es la media histórica, al 1,41, ¿vale? Si yo aquí hubiera tenido un valor, vamos a ver, por encima, ¿qué hubiera pasado? Bueno, pues que esto tendría que ir para arriba.
Si lo pongo aún más agresivo, mirad, vamos a poner 10. Veis como cuanto más agresivo sea, más va subiendo. Es el primer punto, ¿vale? Pero se va hacia arriba. Cuanto yo más considere el valor, pues veis, va subiendo cada vez más la estimación, ¿vale? Y así podría llevarlo pues hasta algo absolutamente increíble, ¿vale? ¿Por qué? Porque le estoy dando más peso, ¿vale? Le estoy dando más peso a la volatilidad de largo plazo. Perdón, le estoy dando un sesgo hacia subir o hacia bajar, ¿vale? ¿Qué tendría que hacer yo para que esa convergencia fuera más rápida? Claro, daros cuenta que en este omega está este valor y el valor que multiplica a alfa y a beta, ¿no? Si alfa y beta son muy grandes, como ahora, que pesan un 99% del modelo, ¿qué está ocurriendo? Lo que está ocurriendo lisa y llanamente es que la volatilidad a largo plazo converge muy lentamente, porque pesa muy poco en el modelo. Por tanto, el valor de la volatilidad de largo plazo me da el signo de si va a ir hacia arriba o hacia abajo respecto de la media histórica, la estimación. Y la suma de alfa y beta me dice cómo de rápido va a ser. Si yo cojo y bajo el valor de alfa y beta, lo bajo agresivamente, ¿veis lo que ocurre? Oye, esto empieza a bajar, mirad, hemos pasado del 2,0 algo al 1,52. Empieza a bajar de manera muy agresiva, ¿vale? ¿Por qué? Porque le estoy dando mucho peso al valor de largo plazo. Es decir, le estoy diciendo que converja muy rápido. Por tanto, en el modelo GARCH hay dos parámetros que tenemos que controlar. ¿Cuál es la volatilidad de largo plazo? Que eso es un benchmark de mercado. Y luego, ¿cómo de rápido nosotros queremos converger? Y eso está en mano nuestra cuando repartimos los pesos entre la delta, que es lo que pesa la volatilidad de largo plazo, la alfa, que es lo que pesa en la estimación, la última rentabilidad, y la beta, que es lo que pesa en la última referencia puntual, la volatilidad. ¿De acuerdo? Entendido el ejercicio, dudas, ya os digo, no es una de las tres opciones mejor, son las tres opciones que hay, ¿vale? En función de lo que yo esté buscando una estimación histórica y de largo plazo, ¿vale? Esté buscando un fit rápido a mercado y por tanto quiero darle más peso al tomatos, o esté buscando una proyección futura, no explicar la rentabilidad pasada, sino intentar hacer una proyección de esa volatilidad futura, hacer una curva, uso uno de los tres modelos, de los tres recursos. Pero que sea un recurso más complejo, más sofisticado técnica o matemáticamente, no significa que sea mejor, sino que cada uno obedece a unas necesidades y debe ser utilizado cuando, ¿de acuerdo?, nosotros necesitemos ese output. Bien, ¿entendido? ¿Dudas hasta aquí? Venga, dudas. ¿Alguien se le plantea alguna duda de cuándo utilizar uno, cuándo utilizar otro? ¿Alguna duda conceptual sobre la volatilidad, qué significa, cómo la puedo usar? ¿O está todo claro? ¿No hay dudas? ¿Está todo claro?
Bueno, pues para esta semana, ¿vale? La semana que viene tendremos nuestra sesión regular, ya la tenéis planificada en calendarios. Trabajo más importante, además de quien pueda revisar el concepto de volatilidad y estos temas que los vamos a la semana que viene a aplicar, ¿vale? Y los seguiremos viendo durante el resto de temas, durante el próximo mes. Este concepto de la volatilidad nos va a acompañar, por tanto, es más importante que centremos nuestros esfuerzos, ¿vale? Además de en revisar el tema de volatilidad, en la actividad, recordar plazo que tenéis en la plataforma para la entrega de la actividad expira el lunes, día 12 de mayo, es decir, tenemos todavía toda esta semana hasta el lunes para entregarla y será el martes que viene cuando tengamos la siguiente sesión, ¿vale? Que es una sesión en la cual, ya os adelanto, ¿vale? Os lo comentaré también por el foro, pero vamos a introducir el tema 7, el primer tema o la introducción al concepto de modelización financiera, ¿de acuerdo? Y nos servirá, no avanzaremos todo el tema 7, sino solamente veremos qué es la teoría de Markowitz, cómo vamos a poner en práctica para modelar precios este concepto de rentabilidad, riesgo, binomio, rentabilidad, riesgo. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda más? Ya no sobre la sesión, sino sobre los próximos pasos en la asignatura. ¿No? ¿Todo claro? Bueno, pues entonces lo dejamos aquí. Nos vemos la semana que viene, ¿de acuerdo? Cualquier duda sobre este tema o sobre la actividad, por favor, pues lo Profesor, comentamos en el foro. Sí, sí, adelante, Carlos, perdona, pensaba que nadie una quería. consulta, sí. Sí. Lo que pasa es que la actividad es, digamos, la actividad 2 era sobre correlación. Sí. Ah, ya, ya. Pensé que la actividad 2 era sobre volatilidad. No, tienes el enunciado, lo vimos la semana pasada. Tienes el enunciado, es un dataset de 62 elementos muestrales y Así tienes es, así que es. probar la significancia estadística, establecer relaciones de causalidad, ¿vale? Y Sí. explicar el coeficiente de determinación y alineación sobre tres pares de correlaciones, sobre tres parámetros o estimadores del parámetro de correlación. Yo por este error había visto fecha 5 para subirlo y lo había subido ya. Bueno, pues o sea, creo que la fecha que estaba anunciada es el día 12. Bueno, si la has subido ya, de todas maneras, si quieres hacer alguna revisión o alguna modificación, hasta el lunes tienes tiempo. Ya, No hay ningún perfecto. O problema sea, se puede volver a subir. porque la puedas volver a subir, eliminas la que has subido y vuelves a subir y sin ningún Ya, problema. ¿Vale, ya, Carlos? profesor. Gracias. Gracias. Ahora sí, ¿algún comentario más? Bueno, pues entonces os deseo a todos una feliz semana y como os he dicho, estoy al tanto en el foro para resolver cualquier duda que se pueda plantear sobre la actividad propuesta. Un abrazo muy fuerte y nos vemos el martes que viene. Buena semana a todos. Hasta luego. Gracias, profesor.